Paiwen Sella. Vamos a dar inicio a la última cápsula de aprendizaje, la cual se enmarca en el siglo XX. Como ustedes tienen y pueden ver, es un texto bastante largo donde resume todo lo que sucedió durante la época del 70 al 90. Y ustedes claramente deben leer esta información y realizar la única actividad de la guía, que es un cuadro comparativo entre el periodo mencionado y el periodo actual, describiendo las características políticas, económicas y sociales. ¿Ya? Entonces vamos a ir a un pequeño resumen que tengo aquí. Entonces, lo importante del texto yo se los puse acá. A partir de mediados de la década de 1960 y en adelante se produjeron una serie de golpes de Estado que determinaron la instalación de dictaduras militares en América del Sur. Entonces, lo importante de aquí es saber que no solo en Chile hubieron dictaduras o golpes de Estado, sino que se dieron de forma como de dominó en toda América del Sur. Y la mayoría de estas fueron apoyadas o propiciadas por Estados Unidos. Entonces, si ustedes recuerdan la materia anterior, verán que Estados Unidos, ¿cierto?, era uno de los ejes centrales de las ideologías y de la economía y, bueno, la política en general, y la otra era la Unión Soviética. Entonces, como nosotros estamos en el mismo continente de Estados Unidos, lo más obvio era ser su aliado. Y a los países que tomaban otro camino, Estados Unidos, ¿cierto?, con sus enormes recursos, propició o ayudó a través de distintas operaciones estos golpes de Estado. Y aparte, Estados Unidos fue un gran proveedor económico para la mayoría de los países de América, para lograr salir de esta crisis que se había dado debido a las guerras. Entonces su influencia era muy importante para América del Sur. Estas dictaduras tenían como características comunes la supresión del Estado de Derecho. Es decir, nosotros actualmente tenemos una república democrática donde votamos por un presidente o presidenta a través de un sufragio. Y este Estado, ¿cierto?, tiene un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. La supresión de este Estado significa que nada de esto existe, sino que solo va a haber un lineamiento que va a gobernar, algo así como algo totalitario y dictatorial. Se van a prohibir los partidos políticos porque la existencia de ellos provoca la diversidad de pensamientos e ideologías. Entonces no podemos tener eso en este periodo, solo tenemos que tener un solo camino, ¿ya? También está la censura de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación transmiten o deberían transmitir hechos verdaderos, y entonces la censura de estos medios de comunicación es para que solo se transmita una sola información. También hay uso de la violencia política y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Ya? Como hay un solo eje que nos va a determinar en este periodo, que va a ser las fuerzas militares, la violencia se vivió con más fuerza, ya que hubo más represión. Y como lo que ha pasado actualmente, también hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Ya? El solo hecho de prohibir o cohibir la libertad de expresión ya es una violación a nuestros derechos humanos. Les voy a poner el siguiente video y también les voy a agregar el link para que ustedes lo puedan ver. Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a recordar el golpe de Estado en Chile, que cumple 45 años, luego de que las Fuerzas Armadas de este país, el 11 de septiembre de 1973, tomaran el control de una gran parte del territorio chileno y exigieran la renuncia de Salvador Allende.
Ante la negativa de entregar el poder, los militares bombardearon el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, donde estaba refugiado Allende. La subsiguiente muerte de Allende en el asalto lo convirtió en una figura simbólica de lucha contra la dictadura, así como lo refleja esta fotografía con un AK-47, un arma que le había regalado Fidel Castro y que tenía grabada una dedicatoria que decía: a Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro. La muerte de Allende conmovió al pueblo chileno, polarizó aún más la sociedad entre los de derecha y los de izquierda y dio paso a una de las dictaduras más represivas de América Latina, la de Pinochet. Ahora bien, ¿cómo llegó Chile a parar a este punto? A lo largo de los años 40 y 50 en Chile, los Estados Unidos incursionaron en el territorio por cuenta de la explotación de recursos, en especial el cobre. Para una parte del pueblo chileno, esto fue considerado una intromisión y pronto se cultivó un sentimiento de resistencia. Allende fue la figura del socialismo que encauzó esta lucha a través de sus discursos. En 2 ocasiones se lanzó a la presidencia de Chile, en 1958 y en 1964, perdiendo por un estrecho margen. Para 1970 resultó vencedor proclamándose como el primer presidente comunista en el mundo elegido democráticamente. Fidel Castro, la figura emblemática del comunismo en la región, aplaudió este momento en la historia chilena. Veamos. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso único, algo más que único, insólito, es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Salvador Allende, con su gobierno de unidad popular, junto a otros partidos de izquierda, comenzó un proceso de reestructuración social y política de Chile. A pesar de la amenaza latente de los movimientos de derecha, Allende expropió a las empresas estadounidenses y nacionalizó las industrias de explotación del cobre y de otros minerales. También repartió vastas extensiones de tierras agrícolas entre comunidades campesinas. El gobierno estadounidense de Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger pusieron los ojos sobre Allende, considerándolo un nuevo foco de emancipación comunista en la región. En 1972, Chile se encontraba con una producción estancada, sin contar con que la inversión extranjera y las exportaciones habían decrecido. La inflación se disparó, hubo escasez de alimentos y las reservas financieras del Estado se habían agotado. Entretanto, llegó el año 1973. Aunque una parte considerable de las fuerzas militares conspiraba para ejecutar un golpe militar contra Allende, el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército de Chile, era uno de sus fieles aliados. Llevar a cabo un golpe militar sin contar con la guarnición de Santiago, comandada por Prats, era demasiado riesgoso. Pero llegaría el día en que Prats renunciaría el 21 de agosto, cuando una manifestación de esposas de generales se plantara frente a su domicilio para insultarlo y presionarlo a que dimitiera. Con la renuncia de Prats surgió la figura de este hombre, Augusto Pinochet, un general que se consideraba aliado de Allende, pues era la mano derecha de Prats, pero que la historia presentaría como uno de los dictadores más represivos de nuestro continente. Aquel septiembre de 1973, con el asalto al Palacio de la Moneda y la muerte de Allende, se pondría fin a alrededor de 50 años de respeto por la institucionalidad y la democracia en Chile y se abriría la puerta a 17 años de régimen militar, violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones, represión violenta y concentración del poder en la figura de un general. Les explica de buena forma lo que pasa durante ese periodo, ¿ya? Aquí en el texto les puse que toda institucionalidad fue suprimida, ya se declararon esta fuerza militar de forma interina y administró todos los órganos de este gobierno. Se canceló la estructura jurídica, se disolvió el Congreso, por ende no hay diputados ni senadores que puedan hacer leyes, y se decretó el receso de los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, acá ustedes saben que se disolvió el Congreso y hay receso de los partidos políticos. Entonces ustedes que en el cuadro de política deben poner eso. ¿Cuál es la característica de este sistema?
es que en realidad no hay un sistema político, solo hay una forma ideológica militarizada. En cambio, en la actualidad contamos con un Congreso dividido en diputados, senadores, hay una estructura en la cual lleva este país. En el segundo cuadro que quise mencionar era de que en 1973 15.000 personas perdieron sus trabajos. En las universidades otros 3.000 funcionarios y estudiantes fueron expulsados debido a sus pensamientos ideológicos o relaciones con familiares que tenían estos planteamientos. Y también se restringieron severamente las libertades fundamentales como el desplazamiento, porque existe un toque de queda, la libertad de prensa, la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al cuadro, ustedes acá en la parte de la sociedad colocan esta situación en la cual no hay una libertad de expresión, de agrupación, de conocimiento, porque en la televisión era la información más inmediata que llegaba a las personas. Y en la economía la pérdida del trabajo, la poca estabilidad en la cual había. Quizás ahora, en este momento, estamos pasando algo similar debido a la pandemia, pero es una situación totalmente diferente. Y la sociedad acá es mucho más liberal. Sale esta imagen y sale un resumen sobre el legado del periodo actual, en donde a partir del 80, cuando ya el poder de este golpe militar pierde su fuerza, se crea lo que queda actualmente, que es la AFP, la creación de estos fondos de pensiones, la economía de mercado a través del capitalismo, ¿cierto? La regulación de los salarios y todos los procesos actuales que se están llevando a cabo a través de reformas. Entonces ustedes ahí pueden agregar, económicamente, en la situación actual existe un sistema de FP, hay una regularización del salario, ¿cierto? Hay un salario mínimo, etcétera, etcétera. Y eso en realidad sería toda la actividad del cuadro. Ustedes obviamente le pueden agregar información que ustedes manejen, que sean importantes, y yo creo que ustedes son mucho más capaces de mi persona para explicar todo lo que ha vivido este periodo, porque es un periodo reciente en el cual tienen contacto con sus familiares o tal vez ustedes lo hayan vivido. Eso sería la cápsula de hoy. Espero que logren terminar la última actividad y recuerden que es la última del semestre.